Hoy estamos en el episodio número 24. Tenemos de invitado a Jesús López y tenemos un programa diferente. Está basado en el trabajo biográfico, pero hoy en vez de hacer un recorrido completo por la biografía del invitado, que nos vamos a centrar en cuatro momentos biográficos. Y bueno, lo irás descubriendo en la charla. Seguro que tiene interés pues para padres, educadores y bueno, profesionales biógrafos también. Espero que te guste. Vamos, como te digo, a centrarnos en varios momentos biográficos. Gracias por estar ahí. Ya estamos aquí en el episodio número 24 y hoy tenemos como invitado a Jesús López. Gracias, Jesús, por acompañarnos hoy. Ujú. Y bueno, Jesús es un conocido aquí por la zona de Levante. Él ha ejercido su profesión como maestro. Yo lo conocí aquí en la escuela de Waldorf de Alicante. Y ahora estábamos hablando un poquito fuera de cámara y me decía, bueno, hemos comentado su edad actual, son 65 años, nació en Madrid, está actualmente, bueno, está casado y tiene un par de hijos. Y bueno, como hemos hablado, hoy vamos a hacer un programa algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy vamos a centrarnos en momentos biográficos específicos, muy concretos, con un sentido, ¿no? El profundizar un poco el, lo que hay detrás de ciertas etapas, ciertos momentos en la vida de un ser humano, donde vamos a intentar hacer hincapié en la individualidad, cómo se empieza a manifestar y para ello Jesús, pues bueno, nos va a contar en ejemplos propios de su propia experiencia y también eh, información que él tiene, pues basada en su propia experiencia también como docente, como maestro con alumnos. Ujú. Y bueno, con esta introducción, eh, nada, ¿cómo está Jesús? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a estos programas. He escuchado ese número 24 de los vídeos que vais haciendo. Y yo encantado de compartir mis experiencias, ¿ya? Habiendo hecho ese recorrido por la vida, tanto en la docencia, en la educación, pero sobre todo por la vida, porque son 65 años y la vida es una gran, gran escuela. Y hay un aprendizaje y se puede compartir este aprendizaje. Ujú. Eso es muy, pues sí, aprovechando esta gran experiencia que tienes y bueno, también eh, tu forma de expresarte también, lo comentaremos al final también, como hacemos en los programas, dando un poco de presencia a la labor del invitado. También en la actualidad, pues bueno, tú llevas un par de canales en Telegram, luego al final podemos comentarlos un poquito y poner solemos poner los enlaces también en la información del vídeo también, pues para quien quiera conocerte un poco más, saber esta labor divulgativa que haces, pues también darle un poco de difusión, ¿de acuerdo? Muy bien. Y pues si te parece, pues vamos a entrar a ello, ¿no? Y como decíamos, vamos a hacer un repaso, una revisión de ciertos momentos en la vida, ¿no? Y bueno, empezamos por el principio, ¿no? Según hemos hablado antes, alrededor de los 3 años, más o menos, ¿no? Que es cuando se puede empezar a manifestar eh, la individualidad en un niño, a veces, ¿no? Con esa expresión muchas veces de no, no quiero, yo a veces, ¿no? Dice, ya deja a veces de nombrarse como en tercera persona y empieza a percibir que que soy una entidad, ¿no? O mío, lo quiero todo, ¿no? Es como a veces también se pueden apreciar estos rasgos, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo en los ejemplos que vaya a dar son ejemplos que vienen de mi experiencia en el aula como maestro, pueden venir de mi experiencia con mis propios hijos, recogiendo estos ejemplos, y también de mi propia experiencia, de mis propios recuerdos. Si voy atrás en mi biografía,
de los 3 años yo no tengo ningún recuerdo claro, ¿no? En el campo del aula, yo he estado en primaria, el jardín lo he tenido al lado del, digamos, el terreno donde estaba ubicada la primaria y de vez en cuando pasaba por el jardín de infancia y veía a esos niños. Pero voy a traer un ejemplo que tiene que ver con un marco distinto, es el marco de una familia que yo conocí hace tiempo, que sigo en relación con ella, y cuando ahí estaba su niño, no tenía todavía 3 años, estaba en esa fase en donde se esforzaba por conquistar la vertical. En ese esfuerzo por conquistar la vertical, también hay que decir, hay que subrayar que es un momento en donde la individualidad se va a expresar. Es algo que sucede antes de los 3 años, en un desarrollo normal. A los 3 años el niño ha conquistado la vertical, está empezando a dominar esa conquista. Y recuerdo, yo estaba presente, cómo este niño, este amigo, ya por fin tenía la vivencia de la vertical, era casi la primera vez que la tenía y yo observé este proceso y me quedé muy sorprendido de ver algo que no era muy común y era el hecho de que habiendo conquistado la vertical, este niño empezó a decir yo, yo. Ah, era una familia, son una familia con la cual siempre hemos tenido bastante amistad y he podido seguir el desarrollo, más o menos los periodos de desarrollo de este niño, por lo que me contaban sus padres. Este niño, yo cuando vi esto dije, bueno, aquí vais a tener una persona en la cual el gesto de la individualidad va a estar muy presente porque no es normal, no es normal que esto suceda de una forma tan temprana. Ellos me contaron y alrededor de los 3 años esta fase del no fue una fase que la familia tuvo que vivenciar y tuvo que sufrir en el sentido de que pues no era fácil la dinámica de lo que las cosas fluían antes y a partir de esta edad, no a partir de esta edad, sino especialmente en esta edad, 3, 4 años, ese aspecto de yo no o no yo no, estaba muy, muy presente. Biográficamente, este gesto es un gesto que busca una cierta separación, porque la individualidad, para poder manifestarse, tiene que crear un espacio que sea suyo, tiene que crear una cierta distancia, ¿ya? Por eso es una fase muy sana dentro de la propia biografía. Puede haber aspectos que tienen una cierta tendencia patológica cuando es excesivo ese no, con esa presencia yo no, o puede tener un aspecto de no estar, de no ocurrir, no estar presente esa fase, y entonces hay un aspecto como se echa de menos un gesto en donde el individuo se manifiesta o ese niño se manifiesta de una forma más particular, ¿no? Y es importante, es muy importante en este periodo biográfico. A veces también es una fase en donde este no es como un recordatorio a los padres. A veces hay como una rebelión inconsciente por parte del niño que no dice no a una serie de condiciones, a una serie de aspectos que se encuentran en la dinámica de la propia familia, ¿no? Que tal vez no resuenen con lo que él por supuesto, es una experiencia muy subconsciente todavía o muy inconsciente, no resuene con aquello que él
le gustaría ver y que serían las condiciones, digamos, para para el desarrollo que esta individualidad busca, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en particular con el hijo de este amigo. Yo pude seguir luego la biografía y como te dije, hasta hoy debe tener 30 años, algo así. Y hay momentos en su biografía en donde ese yo y no se han presentado muy claramente enfrentándose muchas veces a situaciones que muchos otros adolescentes o muchos otros jóvenes no hubieran aceptado, no aceptado el reto de enfrentarse, de realmente ponerse en esa vertical y manifestar lo que se pensaba, lo que uno piensa, sino más bien el hecho de la sumisión. En este niño, en este joven, esto no apareció prácticamente en su vida, ¿no? Por lo tanto, para los que hayáis pasado por esta fase o aquellos que sois padres, a lo mejor estéis escuchando este programa, muy atentos a este momento porque puede revelar mucho acerca de lo que la individualidad va a expresar posteriormente. Qué bueno esto que nos comparte Jesús, porque efectivamente, ¿no? Si podemos darle una perspectiva más amplia, ¿no? Porque, bueno, nos podemos poner en la piel de un adulto que se encuentra con un pequeño, ¿no? Físicamente, como que le está desafiando, ¿no? Le está plantando cara o negando o intentando arrebatar algo de autoridad, no sé, se puede interpretar de varias formas, pero entendiéndolo de una manera más amplia, ¿no? Que son como los primeros momentos o manifestaciones de un individuo que está incorporándose aquí a este plano, pues se puede intentar gestionar de otra manera, ¿no? O interpretar o uno poder llevarlo de otra manera, ¿no? Que no es algo así tan inmediato, ¿no? Tan... Tan inmediato, tan personal también. A veces no es una fase fácil para los Ujú. padres y se manifiesta con mucha intensidad. Hay que tener mucho humor y hay que tener también paciencia. Y sobre todo hay que saber que estos son gestos de la individualidad y en ningún momento tiene que haber el gesto de buscar que aquello no suceda, de una opresión, ¿no? Con castigos fuertes o con... No, eso no. Hay que saber dialogar con ello, ya te digo, con mucho humor, especialmente si eres padre porque o madre, porque tienes que convivir con ello, o también el jardinero o la jardinera de infancia que puede tener un grupo en donde alguno de ellos esté en esta fase que no dura un día o 2 días, que es una fase que se prolonga por un tiempo. Ujú. Muy bien. Sí, también que ayuda ya de una manera temprana a identificar, a como decir, bueno, pues esto tenemos, ¿no? Aquí tenemos una personalidad, un individuo que viene fuerte, ¿no? Que viene con fuerza, ¿no? Así es. Ya. Muy bien. ¿Y tienes alguno más así de esta primera etapa? ¿Algún ejemplo? No, yo he pensado, este es un caso tal vez extremo, ¿ya? Ujú. Pero yo lo he tenido no hemos tenido mi mujer y yo con nuestros hijos y hay que navegar por ello y luego hay un cierto asentamiento y como ocurre realmente en todas estas fases donde el yo se muestra con más presencia después de haberse mostrado en un campo donde puede expresarse. Entonces la siguiente etapa es una etapa de más sosiego, podríamos decir. Esto ocurre con el siguiente momento. El siguiente momento es ese momento que en los 9, 10 años, donde de nuevo, digamos, las aguas se revuelven, aparecen tempestades en el mar de la biografía.
Y una vez que se pasa por este espacio, que un año y medio y demás, viene un asentamiento. Viene un asentamiento. Esto como maestro se puede vivenciar de forma muy clara con el grupo. Yo he sido maestro de clase, ¿no? Con el grupo que tienes. Como maestro de clase estás más cerca de ellos. Y realmente los 9, 10 años son aguas o son lugares exigentes. Son lugares exigentes para el propio niño, son lugares exigentes para el equipo de maestros. Y después viene esa calma que es necesaria porque también viene a durar 2 años hasta que ya comienzan las primeras manifestaciones de la pubertad y todo comienza a revolverse de nuevo, ¿no? Pero este espacio de los 9 o 10 años en nuestro tiempo, porque vivimos digamos, en un ritmo social en donde lo prematuro está tomando cada vez más fuerza, pensando que lo prematuro es lo adecuado, que el niño tiene que aprender cuanto antes mejor ciertas materias, o que el niño tiene que saber cuanto antes mejor ciertas materias, muchas de ellas muy tóxicas, ¿no? Especialmente con lo que se refiere a toda esta ideología de género que está allí bullendo en las escuelas, ¿no? Entonces, hoy sería la cuarta, quinta clase. Hace varios decenios sería la tercera, la cuarta clase, estando en el marco de la escuela, ¿no? Y es un tiempo, los 9 o los 10 años, Rudolf Steiner dio una imagen muy, muy acertada, una imagen que son más de 1000 palabras y hace referencia a un momento histórico de una figura legendaria, de una figura no legendaria, una figura histórica con unos valores extraordinarios, que fue Julio César, y el momento en que él se encuentra en la Galia, ha conquistado la Galia y quiere volver a Roma porque en Roma las cosas no están bien. Entonces, él tiene sus legiones y no es un río, es entre medias de un río y un torrente, un arroyo que ahí está marcado como un límite muy concreto por el Senado romano. Aquí ningún gobernador puede cruzar este río, el Rubicón, con sus legiones. Está prohibido. Y entonces Julio César se encuentra ante esta situación. Él quiere ir a Roma, él ama a Roma, él quiere realmente llevar lo que es su visión, lo que debe ser un gobierno de Roma. Y ahí se encuentra con muchos oponentes, la prohibición de cruzar el Rubicón. Y al final él, con dudas al principio, pero lo cruza. Y cuando cruza este Rubicón, dice a sus tropas, la suerte está echada. Menciono esto que tuvo sus dudas porque realmente se encuentra ante las aguas y no sabe qué hacer. Y en ese momento aparece una figura que parece venir, no se sabe de dónde viene. Es un joven alto, es un joven hermoso, es un joven que coge una trompeta de uno de los soldados del ejército, empieza a soplar por esa trompeta e invita a las tropas a pasar, ¿no? Y inmediatamente Julio César lo identifica como un mensajero del mundo espiritual o un mensajero del destino que está resolviendo sus dudas. Y él entiende ese lenguaje, cruza ese río y al cruzarlo la frase, la suerte está echada, aquí no hay retorno. Vamos hacia adelante, dejamos atrás algo y lo que se está produciendo, lo que se va a producir está creando el fundamento de una guerra civil. Entonces, estos dos aspectos, una guerra civil, lo que es una imagen de una guerra civil, y lo que es la suerte está echada y no hay retorno, son los característicos de este momento biográfico. ¿Por qué guerra civil? Porque, por ejemplo, en un marco de un grupo, en una clase, ¿no? Es una sociedad, así entre comillas, y el maestro es la persona que está
le ha sido encomendado llevar esa sociedad, mantener esa sociedad de forma armónica. Y en ese momento puede haber brotes, ¿no? Estamos hablando de los 9 o 10 años, en donde el ciudadano de la clase, es decir, el alumno, de repente empieza a mirar de forma distinta al maestro, con otros ojos. También va a mirar de forma distinta al adulto, va a mirar de forma distinta al padre, a la madre, al vecino. Este mirar de forma distinta implica que hay de nuevo la individualidad se manifiesta y lo que busca la individualidad es ver desde un núcleo distinto, desde una conciencia distinta, si la persona que tiene delante, sea el padre, la madre, el maestro, el amigo del padre o el vecino, es una persona íntegra, si entre lo que dice y lo que hace no hay ninguna distancia, ¿no? Y entonces por eso hablo de el término, el aspecto de guerra civil. Si el maestro o los maestros que acuden a esa clase a dar las materias que sean, no viven en esa integridad, no viven irradiando una honestidad, ¿ya? Entonces van a comenzar los primeros brotes de rebelión a través de esa mirada distinta, ¿ya? También, si el padre o la madre, si hay una contradicción grande entre lo que se dice y lo que se hace, van a vivenciar esto en el núcleo de la familia. Yo puedo contar dos historias que tienen que ver, ahora sí, ahora yo puedo recordar con mi biografía y este momento de los 9 o 10 años. Ujú, Y fue justamente, yo estaba en un ciclo educativo distinto, tengo 65 y entonces había primero, segundo de primaria, ingreso y luego comenzaba el bachillerato. El primero de bachillerato, llegábamos allí, estábamos entre los 9 y 10 años. Y yo recuerdo que en el colegio a donde fui, un colegio solo de niños, un colegio éramos 2.000 alumnos, colegios donde las clases eran entre 50 y 60 alumnos cada wow. clase. Otro mundo. Experiencia. Y no había problemas ningún tipo de problemas. De vez en cuando podría surgir algo, como un principio de problema de comportamiento, pero si no, las cosas estaban claras para todos y se sabía por dónde había que ir, ¿no? Y recuerdo que el primer día del curso de este primero de bachillerato, el primer día, subiendo por las escaleras para ir al aula, a nosotros nos tocó un profesor que era muy bajito. Era tan bajito que alguno de nosotros casi tenía ya, con 9 o 10 años, la altura de este profesor. Y yo recuerdo que fue el primer día y subiendo las escaleras, como uno de la clase, uno del grupo, un amigo de siempre, comenzó a burlarse de la altura de este profesor. A burlarse porque cuando el profesor pasó a su lado, desde atrás se puso a su lado y comenzó a hacer así, ¿no? Ujú, Había una cierta risa, pero en mí apareció como también una vivencia nueva de decir, de sentir más en mi inconsciente, ¿no? Aquí hay algo que hasta ahora no ha estado presente y es el hecho de un gesto de no respeto hacia el maestro cuando el maestro no ha hecho nada. El maestro simplemente es que tiene una estatura, es bajito, ¿no? ujú. Yo recuerdo esto como una experiencia que a mí me queda, fíjate que me la tengo todavía en el recuerdo y describe muy bien esa otra forma de ver las cosas. En este caso era un aspecto del propio niño que comenzaba a criticar el mundo exterior, tenía como ese derecho a criticar el mundo exterior, lo hacía de esta forma. Y esto puede parecer como una realidad en este tiempo, ¿no? Algo que está fuera de lugar, algo que hay que hacer un esfuerzo por ponerlo en su lugar. Los padres tienen que hacer ese esfuerzo, el maestro tiene que hacer ese esfuerzo en la forma más creativa. Algo se ha salido de madre, podríamos decir, y hay que ponerlo en su lugar. Hay casos en donde esa crítica que hace el niño es una crítica justa en el sentido de que hay
Ah, se ve como la sombra del maestro o se ve como la sombra de un familiar y lo va a mostrar. Y para eso hay que estar muy abierto y hay que ver lo que se puede hacer con ello. Ujú, Y también en este tiempo yo recuerdo, y eso es un aspecto positivo y que corresponde a esta fase del segundo septenio y en particular a esta mitad del segundo septenio, el tiempo del Rubicón, que para mí los maestros que eran más íntegros y en particular uno de ellos, yo estaba tan abierto hacia aquello que en particular hacia este era un colegio bueno, religioso, era el colegio La Salle y era el hermano Pablo. El hermano Pablo tenía la dirección de toda la primaria, ¿no? El hermano prefecto. Y a mí este hombre, especialmente en esta edad, yo sentí la grandeza de este hombre. Y la grandeza de este hombre para mí como niño se manifestaba en dos principios. Un principio era que siempre estaba alegre, se movía como una gacela, con una rapidez, con un dinamismo enorme dentro del colegio. Le veía subiendo las escaleras rápidamente, bajando las escaleras rápidamente. Y siempre cuando se encontraba con los niños, percibía a los niños y tenía una sonrisa o a veces una pequeña broma con ellos, ¿ya? Este hombre en mí dejó una influencia tan grande que cuando yo supe que mi vocación era ser maestro, lo tuve siempre como el modelo o como aquel que en ese momento, a los 9, 10 años, en mí encendió o puso una semilla, ¿no? Que luego en mi periodo como maestro siempre brotó, germinó y ese aspecto de lo bondadoso, el aspecto del humor, que es importantísimo en la pedagogía, y por otra parte tenía también la característica de que era estricto con aquello que estaba mal hecho. Por una parte el humor, por otra parte esa apertura tan grande, pero si algo estaba mal hecho, entonces aparecía la seriedad que correspondía, el aspecto estricto que correspondía, el enfado que correspondía a ese momento, pero no pertenecía a su carácter, sino que él tenía digamos, mostrar aquello, ¿no? Porque efectivamente las cosas tenían que volver a su cauce. ujú. El aspecto de el aspecto del humor que él transmitió y esa entrega a los niños, con 9 o 10 años yo lo percibí de una forma muy, muy clara y fue uno de los regalos más grandes que yo he recibido en mi vida desde una persona, desde lo que una persona es. ¿Ya? Ujú. Pero bueno, también como nos cuentan, ¿no? El valor, la importancia que tienen nuestros actos y cómo nos mostramos y cómo interactuamos con personas que están en esos momentos conformándose, ¿no? Que están en unas etapas haciéndose. Y también destacar ese momento que yo descubrí también en la pedagogía, lo que se llama el Rubicón, ¿no? Dentro digamos, del ambiente o de la enseñanza Waldorf, la importancia que tiene, ¿no? El poder reconocer, identificar, igual que hablábamos de los 3 años, pues cuando un alumno o un hijo, un sobrino o alguien cercano está alrededor de esa edad, saber también reconocer que está viviendo esa lucha interior, esa guerra civil, con ese símil que antes nos indicabas, ¿no? Y empieza a percibir, como tú decías antes en tu ejemplo personal del maestro, empiezas a ver de otra manera, ¿no? Ya no es esa inocencia y esa bondad innata que tiene un ser humano en los primeros años, ¿no? Normalmente, sino que empieza a apreciar otros aspectos y claro, eso tiene una reacción interior, ¿no? Empieza a manifestarse de otra manera, saber acompañar todo eso con estos ejemplos que nos estás dando y bueno, aquí disfrutando mucho de tu experiencia, ¿no? Tu sabiduría en todos estos temas, ¿no? Que hablas, pues, de primera mano. Lo has vivido
Dime, dime. Sí, también quería mencionar un ejemplo Ujú. en esta fase donde puede tener lugar una guerra civil. Pues se puede preparar una guerra civil y es el hecho de que ya en el marco del aula, ¿no? Yo he estado he trabajado en tres países distintos, he trabajado en distintas escuelas, ahora mismo no sé cuántas escuelas, más de cuatro, más de cinco. Entonces, en una de las escuelas donde yo trabajaba, y yo he estado dos veces en lo que es el periodo de llevar una clase hasta la sexta, dos momentos en ese periodo de en ese momento de cuarta, quinta clase, y también lo que es con los colegas, con los otros maestros hemos comentado. Y el aspecto de guerra civil o el motivo de guerra civil puede manifestarse en el hecho de que el niño puede ser, con esa percepción puede ser injusto respecto al maestro porque es una percepción nueva que tiene que ir educando. Es como si te dan algo y tienes un instrumento y tienes que aprender a utilizarlo Ujú. para la labor que sea, ¿no? Para la labor que sea. Y en algunos momentos el niño puede exagerar, el niño puede mostrarse como hipersensible a partir de esa nueva percepción y se crea un cierto fundamento de guerra civil porque lo comunican los padres y en los padres puede aparecer entonces también como un cierto recelo en relación a un maestro de la escuela, en relación a la escuela y entonces se empiezan a ver con confrontaciones y demás. Puede llegar un momento extremo, como yo lo viví en una de los colegios, ¿no? En una situación que se dio en un aula, donde un maestro tuvo que tomar en un determinado momento, donde un niño era la quinta clase, se estaba constantemente interrumpiendo en un tiempo donde se estaba preparando, se estaba ensayando una obra de teatro y constantemente interrumpiendo, tal como él lo contaba, constantemente interrumpiendo. Entonces, después de intentarlo por las buenas, ¿ya? Hablar con el niño, pedir al niño, hacerle ver al niño que no podía hacer eso, entonces él levantó la voz en cierto momento frente al niño y las aguas todas se calmaron y las cosas pudieron seguir trabajando con el grupo, ¿no? Ujú. Porque el grupo estaba sufriendo también. Y yo recuerdo cómo contaba esto el maestro, que eso provocó el hecho de que este niño con una cierta hipersensibilidad comunicó a los padres este gesto del maestro. Este gesto del maestro se vio como impropio en el núcleo familiar de este niño y después de un tiempo este maestro recibió a uno de los familiares del niño diciéndole que tenía que pedir perdón al niño por lo que había hecho, ¿no? Entonces, se puede llegar a el maestro dijo, no, no, pero se puede llegar a este extremo, especialmente en niños muy sensibles, que con esta nueva capacidad que tienen de percepción, esa nueva forma de mirar al mundo, que para ellos no es fácil, ¿ya? Y hasta que no la ordenan del todo, ¿no? Entonces todo lo que es este escenario de guerra civil entre el propio grupo, ¿no? Con más conflictos entre los alumnos, entre ellos, con algún maestro, entre los padres, ahí aparece toda esta dinámica con distintas variaciones. Sí. Muy interesante, Jesús. Cómo, cómo esta nueva forma de estar, ¿no? Del pequeño puede empezar a crear, pues, situaciones de tensión, ¿no? De si no se pueden apreciar o acompañar de una forma que, bueno, que es difícil, que es un reto para todos, ¿no? Para el niño, como lo estabas diciendo, que es difícil como para los adultos que pueda haber alrededor, ¿no? En nuevas situaciones que se crean que no hay en un año antes, por ejemplo, ¿no? Así es. Ujú. Bien, y bueno, pues seguimos, si te parece, con el recorrido biográfico, así prestando especial atención
a momentos, ¿no? Y nos iríamos ahora entonces como a la zona del nodo lunar, alrededor de los 18, 19 años, por ahí. Sí, vamos a saltar la época de la adolescencia, el paso al tercer septenio, que es todo un mundo donde la individualidad se va a encontrar también con nuevas facultades, va a tener un tiempo para relacionarse con ellas, va a haber un tiempo de crisis. Cuando yo era maestro era la novena clase son los 15 años, 16 años, luego las aguas comienzan a calmarse eh, dentro de un desarrollo normal. Hoy en día, realmente a nivel pedagógico, en las escuelas, especialmente yo lo he visto aquí en España, si hay un componente intelectual en el ámbito de la educación que es muy, muy grande, este componente intelectual no teniendo el componente de experiencia, de vivencia, que te lo da el ámbito artístico, como puede ser, si hablamos de la adolescencia, de este periodo del tercer septenio, el teatro es muy importante, la escultura o el trabajo con las manos, algo de artesano y que veas el resultado, también, por supuesto, en la primaria, ¿no? Ese es el fundamento de la pedagogía Waldorf. Pero si hay un elemento de abstracción muy grande, donde hay un aprendizaje de memoria, memorístico muy grande, esto va a crear como un bloqueo en el ámbito del sentir y lo que va a hacer es potenciar todavía más un ámbito rebelde, un ámbito de no mucha armonía, que ya de por sí es difícil encontrar la armonía para un adolescente en el ámbito, en el marco volitivo, ¿no? Y entonces el adolescente se puede encontrar, si tiene un tipo de educación muy, muy abstracta, digamos, con una doble dificultad o casi triple o cuádruple dificultad. No le va a ayudar nada, nada, nada este tipo de educación. Entonces, esta etapa vamos a hacer un salto, ¿ya? Y vamos a ir el nodo lunar, 18 años y medio hasta 19 años y medio. Si la evolución, el desarrollo es en un marco adecuado, ¿ya? Es decir, donde en ese elemento de abstracción o ese elemento de ruptura en las familias, como separaciones entre los padres que causa disfunciones en el ámbito del sentir, si eso no está presente, a los 17 y 18 años las cosas se vuelven a sentar después del periodo 15-16 y viene un momento que los padres o aquellos que acompañan al niño deberían considerarlo como uno de los momentos más sagrados en la biografía humana. Los dos momentos de los que hemos hablado anteriormente, por supuesto, son sagrados. Todos los momentos tienen ese ámbito eh, de lo sagrado. Pero si el nodo lunar es un momento en donde em, hay un encuentro biográfico entre lo que la persona ha llegado a desarrollar, ha llegado a poder ir construyendo hasta ese momento, ayudado por la cultura, ayudado por las tradiciones, ayudado por las experiencias con los amigos y aquello que viene desde el futuro y es su individualidad que quiere buscar o que quiere, digamos, preparar el terreno más adecuado para poder manifestarse cada vez con mayor expresión, ¿no? Lo que se puede llamar el yo superior o ese individuo que ha buscado esa encarnación y que busca expresarse de la mejor forma posible o al menos preparar el terreno, sobre todo un terreno que tiene que ver con una realidad vocacional. Ujú. Y esto es un momento esencial, esencial. Yo voy a contar
aquí voy a pasar a mi propia biografía, a la Ujú. experiencia de cómo yo viví ese momento. Y yo estaba en la universidad, si ya comienzas unos estudios, estás en la universidad. Yo estaba cursando unos estudios que realmente yo tuve que tomar una decisión a los 16 años de qué es lo que quería hacer. Dentro de lo que era el plan educativo de mi generación, terminabas el bachillerato y comenzaba el COU, el curso de orientación universitaria. Realmente no tenía que ver nada con orientación universitaria. Era un nombre que se le puso, porque ya antes de entrar tú tenías que haber decidido qué asignaturas ibas a, Ujú. ibas a escoger con el fin de hacer la carrera que pensabas hacer. Es decir, no era un curso que realmente te orientaba para ayudarte a saber qué es lo que vocacionalmente querías. Y a los 16 años es muy difícil saber. Hay personas que lo saben. Es muy difícil saber en general lo que quieres hacer, ¿no? Mm. Yo había elegido unos estudios que, bueno, más bien era lo que prevalecía en aquel momento, y eran estudios de economía. Yo estaba en tercer año de economía, pero ya en ese tiempo yo sentía que había una inquietud, especialmente cuando cumplo 18 años, había una cierta inquietud. Yo busco ciertos terrenos donde expresar algo distinto que simplemente estudiar contabilidad, estudiar macroeconomía, estudiar microeconomía, estudiar historia de la economía, estudiar matemáticas, estudiar estadística. Y me inclino por el campo de la fotografía, busco allí como un terreno donde expresar mi creatividad. Me encuentro con distintas personas, me encuentro con mis amigos que han comenzado también están en la universidad, me cuentan especialmente uno de un profesor en particular eh, que es profesor en la Universidad de Historia del Arte, y me habla también que yo le digo, me gustaría conocer a esa persona, podría ir a sus clases. Entonces yo comienzo a ir a la Facultad de Historia del Arte. Me gusta mucho esta persona, una persona a la que yo le agradezco mucho en mi biografía también, y ella me desvela un mundo que yo hasta ese momento no había conocido. Y mi interés comienza a centrarse más en esos estudios, en ese campo. Eh, este hombre explicaba el Renacimiento, lo que era el Renacimiento italiano, la presencia de toda esa filosofía griega que volvía a aparecer allí, de todos los personajes que están presentes y que buscan ese campo muchísimo más amplio que era el que ofrecía la Edad Media, y muy rico en contenidos, en lo filosófico y en lo artístico. Entonces yo comienzo a interesarme por esto y recuerdo un momento, yo estaba leyendo un libro, era un libro curiosamente sobre la historia de la alquimia. Este profesor habló de la historia de la alquimia también en el Renacimiento, y mi padre me ve leyendo ese libro, y era ya el tiempo de realmente de estar preparando exámenes porque nos estábamos acercando al periodo de exámenes finales. Me había visto leyendo otros libros también que no tenían que ver con economía, y me dice, bueno, parece que tienes otros intereses. Y la pregunta fue muy directa: ¿es que estás pensando dejar economía? Y la respuesta por mi parte fue muy directa: y sí, papá, estoy pensando en dejar economía. Yo la decisión la había tomado, pero todavía no había encontrado el momento de comunicarla. Yo tenía 19 años, estaba en el medio de ese nodo lunar. Y la decisión entonces la comunico, y yo salgo de casa. No estábamos en Madrid, estábamos en otro lugar, en un pueblo de Segovia.
yo salgo de casa porque acababa de decir algo, acababa de encender un fuego en lo que era la familia. Se habían encendido todas las alarmas ya, ¿no? Que era muy comprensible por parte de mi padre, ¿no? Lleva 3 años estudiando economía y va a dejar los estudios. Y entonces yo salgo, me voy a dar un paseo y no son ni 200 metros. Voy caminando por una calle, una carretera, y a 200 metros está la casa de un amigo, bueno, una persona era un sitio que íbamos a veranear. Y esta persona era 5 años mayor que yo, es 5 años mayor que yo, todavía vive. Y yo ya ese año había tenido algunas conversaciones con él. Él hablaba de un mundo alternativo y a mí me interesaba mucho ese mundo alternativo de pensamiento, una filosofía china, el bu- había algo allí muy interesante. Y justamente yo voy caminando y él sale de su casa y comenzamos a hablar y yo lo que tengo para contar en ese momento es que justamente acababa de tomar esa decisión, había de comunicar esa decisión. Y al comunicar esa decisión, pues yo me encontraba ahora ante un futuro que tenía que estructurar de nuevo. Bien, esta persona en ese momento me empieza a hablar de toda una serie de mundos que se me abren. Él había abierto un restaurante macrobiótico, de macrobiótica en Madrid, el primer restaurante de macrobiótica en Madrid. Iba a abrir una tienda de macrobiótica al lado del restaurante. Me empieza a hablar de antroposofía, me empieza a hablar de Rudolf Steiner, me empieza a hablar de muchas cosas que iban a tener que ver precisamente a partir de ese momento con mi futuro. La imagen es muy clara. Yo dejaba algo atrás, comunicaba que dejaba algo atrás. En el momento en que comunicaba que dejaba algo atrás, yo abro una puerta, me voy a caminar. No han pasado 5 minutos y me encuentro con aquella persona que me abre esa otra puerta, que yo cerraba una puerta y ella me abre una puerta distinta. Había que recorrer un camino ahora, la puerta estaba abierta, pero para mí fue algo siempre como muy didáctico en un sentido profundo. Cuando haces el último proceso de una decisión que llevas elaborando un tiempo y la pones, llegas a comunicarlo, ¿no? Es el último paso de esa decisión y esa decisión tiene que ver mucho con tu vida. Tienes la opción, tienes la posibilidad, especialmente en un tiempo como es todavía dentro del primer nodo lunar, donde el destino no solo puede hablar con mucha fuerza, sino que va a ayudar de forma muy intensa, de forma muy, muy intensa. Esa mano del destino estaba allí y esa mano del destino se manifestó en ese encuentro con esta persona. Yo fui a trabajar en su restaurante de macrobiótica por un tiempo, yo me metí en la macrobiótica, busqué entender esa filosofía que había detrás del yin y el yang. Esto fue por un tiempo. Me dijo dónde había un lugar donde se podía tomar clases de antroposofía, había grupos que se reunían. Me abrió todo eso que iba a ser un nuevo espacio que ahora tenía que ver con mi destino. Y esta es la cualidad del nódulo lunar, el nodo lunar, ¿ya? Hay algo que viene del futuro, hay algo que tiene que ver contigo, que busca manifestarse, pero tú tienes que preparar un terreno para ello. Tienes que saber dónde estás. Tienes que tener como primero la claridad y luego también el valor para dar estos pasos, ¿ya? Por eso Ujú.
Por eso, para mí es muy importante, y esto es un consejo, las personas que nos estén escuchando, que tengan hijos en la edad en donde terminan el bachillerato. Y esto es una tradición en ciertos países, ¿no? Que no pasen directamente de un aula de instituto a un aula de universidad, que se tomen un tiempo para encontrarse con la vida, pero no encontrarse con la vida en un verano, ¿no? Donde la experiencia es más corta y a veces es la experiencia del jijiji y del jajaja porque es el verano, pero que tengan la experiencia, que que tomen un año sabático, que busquen un lugar donde puedan ofrecer su trabajo, un lugar donde puedan aprender, ¿no? En el campo que sea, que vayan a otro país para que puedan ver otra cultura, otras formas de hacer, que aprendan un idioma, que tengan un contacto con la vida antes de volver a un campo que va a ser un aula, que puede que sea de nuevo mucha abstracción, porque ya llevan bastantes años en un aula sentados. Y solo a través de experimentarse uno a sí mismo en un campo concreto de la vida es cuando puedes preparar el terreno para que aquello que eres tú y que busca realizarse, que viene desde el futuro, pueda manifestarse con mayor intensidad. Perdona que he hablado de mucho tiempo. Ningún problema, Jesús. Me parece maravilloso, ¿no? Toda la exposición que estás haciendo de una forma tan sintética con todo el contenido que hay ahí, ¿no? Con toda, resumiéndolo mucho, ¿no? Como esa necesidad en ese momento vital de poder experimentar y poder conectar con ese, podríamos decir, yo del futuro que tiene algo que decirte, ¿no? Que tiene, de alguna manera, te va a insinuar o te va a intentar soplar, ¿no? Por decir, tenemos que ir por aquí, ¿no? Sería, no sé, lo has narrado de una forma muy didáctica también, con unos consejos y una parte vivencial muy bella, ¿no? Muy bonita. Y también, perdona, destacar también la parte, porque muchas veces cuando se habla del karma, se habla muchas veces pues en primera persona, ¿no? De lo que me afecta, de lo que me toca, lo que me ha dolido esto, pero la importancia en el karma también de los encuentros, ¿no? De la necesidad de la interacción con otras personas, con otros individuos, que al final siempre es bidireccional, pero como estas personas, como cuando esta decisión, cuando te ve tu padre leyendo otros libros y tú ya te manifiestas diciendo tu decisión y sales al encuentro kármico con esta otra persona que él está haciendo también su bagaje y su experiencia y ahí se produce, ¿no? Esa comunicación como tú has dicho, se cerraba una puerta, pero se abren otras, ¿no? Sí. Y eso también te lleva, cuando has hecho la experiencia o cuando has visto la experiencia en otras personas, te lleva a esa confianza en el destino. Porque realmente el destino es un poder tan fuerte. Es decir, lo que tú has elaborado como tu propio destino antes de nacer y que es cuidado por todos esos seres, ¿no? Desde el ámbito angélico, otras jerarquías pueden estar presentes, el ámbito también de los difuntos, que es cuidado. Ese destino es cuidado. Y tú, como persona que lleva tan poco tiempo en la tierra y que está aprendiendo, tal vez tú, seguro que sabes este dicho dentro de la filosofía china en relación con la biografía. Cuando dan esa imagen de la vida humana, les dicen, tú tienes 20 años para aprender, tienes 20 años para luchar y Ujú, tienes 20 años para llegar a ser sabio. No para ser sabio, sino para llegar a ser sabio. ujú. En vez de los 20, vamos a poner en los 21 para tener 3 septenios. Están hablando de una realidad muy eh, clásica de la vida humana. Esos primeros 20 años que tienes para aprender necesitas mucha guía y una guía te la da el destino porque estás aprendiendo. No tienes la experiencia de la lucha, que van a ser los próximos 20 años, ni tampoco la experiencia de tener ya un bagaje que te da esa madurez
para cuando tengas 63, 64, 65 puedas empezar a dar consejos, consejos desde tu propia experiencia a aquellos que, bueno, se acerquen a ti. O sería la figura del abuelo, si quieres, que busca aconsejar tanto a los hijos como a los nietos, no solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Entonces, Ujú. cuando solo tienes 20, cuando llegas al nódulo lunar y tienes 18 o 19, necesitas muchísimo apoyo que te viene dado desde tu propio destino y, si es posible, desde las personas que están cercanas a ti, ¿no? Amigos, padres, maestros, ese apoyo tiene que estar. Ujú. Muy bien, Jesús. Pues bueno, vamos, ¿cómo vamos de tiempo? Llevamos ya un ratito, Vamos en- cerca de una hora. En principio había otra etapa planificada, no sé cómo vamos de tiempo o si no lo dejamos para otra ocasión, lo que tú, como tú veas. Si te ves también con... Podemos completar, hacer una mención a la siguiente etapa y Ujú, esto yo recojo un pensamiento de Rudolf Steiner cuando habla de la biografía. Y tiene que ver con esto último que hemos estado hablando, es decir, esos primeros 20 años para aprender, ya llegas, entras en el cuarto septenio y comienzan los 20 años para luchar, ¿no? De los 21 a los 28 es un tiempo en el nodo lunar te abre la puerta a la mayoría de edad, a la verdadera mayoría de edad. No son los 18 años, no, los 18 años todavía no has llegado a la verdadera mayoría de edad. Hoy en día se quiere bajar a los 16 años en el sentido de, por ejemplo, ahora en Gran Bretaña quieren dar el derecho a voto a los que tienen 16 años, ¿no? Como si fuera la nueva mayoría de edad. Esto es la enfermedad de nuestro tiempo. La enfermedad de nuestro tiempo es lo prematuro, ¿no? Cuanto antes, mejor. El nodo lunar te abre la puerta a la verdadera mayoría de edad. Y en ese momento de la mayoría de edad, tú ya te sientes como individuo que es capaz de asumir unas responsabilidades muy concretas desde un terreno más individual. ¿Ya? Muchas veces vas a estar en la universidad, otras veces otras personas ya han entrado en un campo laboral y los que tienen suerte y pueden terminar la universidad con 22, 23 años empiezan a recorrer, a hacer esas experiencias en el terreno de tomar responsabilidad y tener distintas vivencias, buscar distintos lugares. Tienen que ser distintos lugares, no siempre el mismo lugar con la misma experiencia. La riqueza es muy importante para saber realmente quién eres, para saber realmente cómo respondes a diferentes circunstancias. Son los primeros 7 años de lucha, del 21 al 28. Y Steiner dice que ahí todavía va a haber una guía por parte del mundo espiritual, por parte de tu destino, por parte de lo que tú realmente has venido a ser, una guía importante, pero a partir de los 28 ya eres tú el que tiene que tomar las riendas, el que tiene que tomar las decisiones. Y que si no decides abrir el espacio que tú sientes como perteneciente a lo que es tuyo, entonces no va a haber tanta ayuda porque ya tú eres más individuo y tú tienes que ejercer esa cualidad del humano que es el ámbito de la libertad. Tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces, todos esos seres que hasta ese momento te han acompañado, ¿no? Se ven obligados casi a callar y se ven obligados a veces, si no haces lo que tienes que hacer, a llorar en silencio, las lágrimas del ángel, por ejemplo, porque ya no pueden hacer tanto por ti. Van a seguir ayudándote, pero tú tienes que como preparar claramente el terreno. Ya tienes cierta madurez. Entonces, después, a los 27, 28 años, ya es un tiempo en donde una estructura más clara ha de aparecer en la biografía humana. Digamos que hasta los 27, ese acompañamiento tan grande, la importancia de decidir, la importancia de experimentar, pero decidir y saber que ese es el camino, que es tu camino
porque aunque pueda llevar cierto riesgo, un riesgo económico a lo mejor, o un riesgo de perder amistades, ¿ya? Yo cuando hice ese cambio a los 19, entre 19 y 20 años, ¿ya? Nodo lunar, al final de los 19, yo me di cuenta que muchas de las amistades que tenía no pertenecían a lo que era ese campo de futuro que ahora se abría y tuve que alejarme de ellas. Con algunas, las más cercanas, les presenté mi nueva experiencia y vivencia, pero ellos decidieron seguir en lo que estaban haciendo. Entonces fue un tiempo de cortar. A veces es necesario cortar con cosas que ya no te van a traer realmente la sustancia de destino que te corresponde. Y aparecerán entonces nuevas relaciones con ello. ¿Ya? Entonces, muy importante para los padres, cuidar esa etapa 18, 19 años, no forzar a tomar una serie de decisiones temprano acerca de los estudios que vuestro hijo va a hacer o no hacer, dejar que pase un tiempo, dejar que entre en contacto también con esos posibles campos de experiencia para que la decisión que se tome sea adecuada y al final no sea, como en mi caso, pues una cierta pérdida de tiempo a nivel académico, quiero decir, ¿no? Y Jesús, alrededor de, en esta última etapa que comentabas, al final del cuarto septenio, 27, 28 años, ¿tienes ahí alguna experiencia tuya, personal, que acompañe un poco las indicaciones que decíamos, ¿no? Como que estamos acompañados, guiados hasta el final de este septenio y ahora nos toca ya como emprender, ¿no? Nos toca como salir realmente solos, ¿no? Yo al final, casi al final de este septenio, comienzo un viaje a Alemania con 26 años. Allí voy a abrir la puerta, voy a llamar a la puerta de futuro. Llamé a la puerta y me quedé 14 años en Alemania. Y allí encontré en Alemania toda una serie de motivos que tenían que ver con lo que yo había empezado, digamos, a partir de este nodo lunar, mis intereses. Allí llegué, hice mis estudios de pedagogía Waldorf en Alemania, en Stuttgart, y comencé a los 28 años, comencé a trabajar en el campo de la pedagogía curativa y fue un tiempo en donde ya el trabajo, reunido con estudios que había hecho, tomó las riendas, que es normal. Aunque hubo un paréntesis de un año todavía de, de- de seguir avanzando en esos estudios, pero ya era esa estructura, me tenía que adaptar yo podía trabajar, tenía dos opciones en cuanto a mi vocación, o trabajar en el campo de niños con desarrollo normal. Para eso me tenía que venir a España, porque mi alemán no era suficiente después de estar 2 años allí para asumir esta tarea, o estar en el campo de la pedagogía curativa, donde mis conocimientos de alemán, del idioma alemán, quería decir, eran suficientes. Y yo siempre he tenido una relación muy estrecha con Alemania. Sabía que esa cultura yo tenía que seguir alimentándome de esa cultura. Y las cosas, desde el destino, de acuerdo a esa decisión, se pusieron de acuerdo conmigo, dijeron de acuerdo y me llevaron a distintos lugares en donde yo pude seguir desarrollando un espacio o una actividad profesional, y siempre la acompañé con estudios. Siempre he tenido mucho interés en seguir avanzando en distintos campos del conocimiento. Entonces, lo profesional y el poder seguir avanzando en estos campos del conocimiento en Alemania se dieron y tenía razón en haberme querido quedar en Alemania, porque pocos años después conocí a mi mujer en Alemania
y nuestros dos hijos nacieron en Alemania y después de 14 años, por mi parte, de estar allí, ya cuando casi tenía 40 años, decidí volver a España y empezar mi trabajo en una escuela Waldorf en España, en Madrid. Ujú. Muy bien. Bueno, Jesús, pues bueno, hemos hecho un buen recorrido centrado en varios momentos muy concretos, pero hemos podido profundizar y nos has narrado, bueno, nos has ayudado a conocerte un poquito más también, biográficamente, personalmente, compartiendo vivencias tuyas y acompañándolas, ¿no? Ilustrando también con esos consejos, esas recomendaciones basadas en tu experiencia, en tu conocimiento y que seguro que van a ser útiles a personas que tanto a nivel biográfico, profesionales como padres, educadores, pueden ayudar, ¿no? Como orientación también o también materia para reflexionar, ¿no? Que también, bueno, es necesario en estos tiempos, ¿no? Que ahí podríamos enlazar también un poquito con tu labor que lleva ya varios años también, pues divulgando y también expresando tu opinión y tu visión, ¿no? También basado en tu búsqueda, en tu investigación y tu sabiduría, también se puede decir, ya a estas alturas de la vida, ¿no? Es experiencia. Yo ya tengo 65, estoy en esa última fase. He estado buscando llegar a tener ese conocimiento y realmente el poder compartirlo es lo que pertenece a este ciclo de la vida en cualquier persona. Cuando llegas a los 63, 65 años, hay una cierta seguridad en aquellos terrenos de lo que ha sido tu biografía, en donde tú puedes decir, aquí ha habido una cosecha, aunque sea pequeña, y donde hay una cosecha, lo que se cosecha no solo para ti, sino es para compartirlo. Cuando el campesino recoge de su campo de trigo o aquí en Cantabria de su campo de maíz, es para los animales, es para otras personas, lo puede vender. Él no se va a comer todo ese campo de maíz, sería una indigestión y sería una pena que se pudriera. Eso es, sí, sí, muy, muy gráfico también el ejemplo. Y bueno, pues si te parece también bien, Jesús, compartiremos los enlaces de Telegram para quien quiera conocerte un poco más, saber, bueno, pues poder eh, informarse también por otras vías, ¿no? También ahí tienes contenido pues de actualidad y vas expresándote, ¿no? Ahí basado pues en información, en datos y en en tu criterio, ¿no? Básicamente, que bueno, lo recomendamos desde aquí. Hay dos Ujú, canales, uno es Dialogando con el Siglo y ese es sobre temas de la actualidad, de nuestro tiempo, desde una perspectiva donde muchas veces lo espiritual o una perspectiva más amplia, más profunda. Y el otro es más bien de contenido relacionado a la obra a la antroposofía y se llama Navegando con el siglo. Más específico con un lenguaje que es necesario, las bases de la antroposofía, no siempre, pero en algunos audios sí para poder entenderlo mejor. ujú. Pues te agradezco enormemente, Jesús, tu tiempo, este ratito que hemos echado de charla tan ilustrativa y tan bella Ujú. con, bueno, disfrutando mucho, ¿no? Con tu capacidad de poder expresar, ¿no? Que se nota ahí todos los años que llevas también de docente como educador y tu amplio conocimiento, ¿no? Que también hablas ahí con mucha experiencia, se nota. ¿Cuántos, Bueno, cuántos años tienes tú, Héctor? Pues por yo tengo 53. En 50. octubre cumplí 53. Sí, estoy ahí en mitad del octavo septenio. Que cuando lo fui a cumplir, digo, uy, si ya hemos pasado la mitad del octavo. Hay Mm. veces que el tiempo va apremiando, ¿no? Para hacer cosas. Pues muchas gracias, Jesús. Un Muchas placer. gracias a ti por invitar. Estamos en contacto. Gracias. Chao. Un abrazo.